la creación. Salmo 8, 3 y 4. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre, para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre, para que lo visites? Creo que si no todos, por lo menos la mayoría de las personas alguna vez tuvimos la oportunidad de disfrutar una noche estrellada y simplemente quedar maravillados de la hermosura de la creación. Y de esa experiencia o esa vista algunas personas simplemente se han hecho las preguntas: ¿cómo se formó el universo? ¿Para qué estamos aquí en la tierra? ¿Cuál es el propósito de la vida? Etcétera. El salmista, al ver los cielos, la luna, y las estrellas, y tal vez al ver la grandeza del universo y considerar la pequeñez del hombre, se hizo una pregunta similar: ¿qué es el hombre, para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre, para que lo visites? La diferencia entre los hombres que no tienen conocimiento de Dios y el salmista o los hombres de fe es que los creyentes en el Dios de la Biblia no solamente creen que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, sino que simplemente están convencidos de que Dios es el creador del universo, porque la Biblia lo afirma en Génesis 1:1, donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y los cristianos verdaderos damos por hecho que la Biblia contiene la palabra de Dios y que su palabra es verdad, por lo tanto, podemos asegurar que es Dios el creador del universo y de todas las cosas visibles e invisibles. Pero al leer Génesis capítulo 1, surgen algunas preguntas con respecto al orden de las cosas creadas, a las cuales trataremos de contestar. Nota: con esta postura o idea de pensamiento no pretendo ser dogmático, simplemente es una idea, conclusiones, preguntas y respuestas que surgieron como resultado de leer Génesis capítulo 1, aclarando que no somos infalibles. El único infalible es Dios, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sin embargo, nos regocijamos en Dios por medio de Cristo al tratar de entender esta doctrina fundamental de la creación. Como está escrito: gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Proverbios 25:2. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El verso 1, aparte de ser una afirmación que presenta a Dios como creador, creemos que es una descripción general de todo lo que Dios está por hacer y terminar, mientras que el verso 2 nos muestra el estado de lo que Dios hizo: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero del verso 3 al 25 parece indicar que Dios simplemente esté ordenando y creando todas las cosas para hacer de la tierra un lugar habitable para el hombre, para hacer que la vida como la conocemos sea posible. Por lo que podemos pensar que los cielos y la tierra fueron creados fuera del tiempo, es decir, que fueron creados en un momento, en el principio, y estuvieron ahí. En estos versos parece que Dios nos explica los detalles de cómo fue ordenando su creación, cada cosa en su día. Al mencionar que Dios nos muestra el orden de las cosas creadas, cada cosa en su día, nos hace pensar que tendrán un orden lógico, y no es que no lo tenga, sino que cuando leemos, por ejemplo, el verso 16, donde nos dicen las escrituras que Dios hizo el sol, la luna y las estrellas en el día cuarto, surge una pregunta importante: ¿cómo es posible que el sol, la luna y las estrellas fueron creados hasta el día cuarto si en el verso 1 leemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra? Creemos que lo que pudiera responder a esta pregunta es la idea de que los cielos y la tierra fueron creados como lo dice la Escritura en el capítulo 1 verso 1: en el principio, es decir, antes del primer día, en un momento, en el principio, pero donde los cielos del verso 1 son únicamente la expansión, la bóveda celeste sin sol, ni luna, estrellas, y planetas. El verso 17 parece confirmar este pensamiento, porque dice del sol, la luna, y las estrellas que fueron creados en el día cuarto, y las puso Dios en la expansión de los cielos. ¿Pero cuáles cielos? Porque estos habrían de ser puestos en el lugar que ya estaban. Porque se supone que los cielos ya fueron creados. Y si por cielos entendemos el espacio como lo conocemos, donde están las estrellas, planetas, la luna, etc., entonces ¿cuáles cielos? Si según Génesis 1:1 ya fueron creados.
La respuesta es lógica. Los cielos del principio se refiere única y exclusivamente a la expansión, es decir, a la bóveda celeste, en otras palabras a un vacío, y también por la misma razón decimos que Dios simplemente está ordenándolo todo, en otras palabras está terminando la creación que tenía en mente conforme al diseño de su imaginación. Por lo que podemos concluir que sí, que el verso 1 nos habla de manera general de todo lo que Dios hizo, mientras que del verso 3 al 25 nos habla del orden de las cosas que fueron creadas y puestas en los cielos y la tierra que Dios creó al principio. Nota. Mencionaré algunas cosas relacionadas al sol, la luna y las estrellas, y al final los dejaré con una pregunta que por el momento no puedo contestar. Tal vez haya alguien que tenga una respuesta o por lo menos una idea. El verso 19 nos dice que fue el día cuarto cuando Dios creó el sol, la luna y las estrellas, y si entendemos por día a la energía que nos llega del sol, la cual ilumina la tierra, y la noche la ausencia de esa energía en una parte de la tierra debido a la rotación, porque dice del verso 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz en el primer día, según el verso 5, si el sol, la luna y las estrellas fueron creadas hasta el día cuarto, según el verso 19. Entonces esta es la pregunta: ¿qué es la luz del verso 3? Porque todos sabemos que lo que conocemos como luz es la energía que nos llega del sol, pero si el sol no fue creado hasta el día cuarto y la luz en el día primero, ¿cómo es esto posible? Es claro que del verso 14 al 19 Dios nos habla de la creación del sol, la luna y estrellas, y no necesariamente de la luz, y que su creación corresponde al día cuarto según el orden de la creación del capítulo 1, y que el verso 3 nos habla específicamente de la creación de la luz en el primer día según el verso 5, pero como todo el capítulo 1 nos habla del orden de la creación, entendemos que el día del verso 5 es el primer día y no solamente un día sino el primero. Entonces otra vez la pregunta: ¿qué es la luz del verso 3? Otro punto por considerar es que en los versos 6 al 8 se mencionan otros cielos, o tal vez los mismos del verso 1, debido a que la palabra utilizada en el original para cielos en el verso 1, 8, 14 y 17 son la misma, y decimos que tal vez solo por esa razón. O tal vez simplemente el pensamiento de que los cielos del verso 1 no se refiera única y exclusivamente a la expansión sin sol, luna y estrellas, porque si no hay sol, luna y estrellas, ¿cómo pudiéramos pensar que la tierra sí está? Porque dice el verso 1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No parece muy razonable pensar que la tierra fue creada y puesta dentro de la expansión de los cielos, mientras que los otros cuerpos celestes no, pero aún así lo cierto es que, del sol, la luna y las estrellas se dice que fueron puestas en la expansión en el día cuarto según el verso 18. Así que todavía tenemos la expansión de los versos 6 y 7, que fue creada en el día segundo según el verso 8, y si esta expansión se refiere al espacio más allá de la atmósfera, ya no es posible o elimina la idea de que los cielos y la tierra fueron creados antes del día primero sin sol, luna y estrellas, porque se dice que la expansión fue creada en el día segundo según el verso 8. Por otra parte, si la expansión del verso 6 y 7 se refiere al espacio que hay entre el suelo y el espacio de este lado de la atmósfera, entonces sí podemos afirmar o por lo menos sugerir la idea de que la expansión fue creada antes del día primero, una expansión sin sol, luna y estrellas. Esto sería lógico debido a que del verso 3 en adelante se nos habla de las cosas creadas que fueron puestas dentro de la tierra y de la expansión que Dios había creado en el verso 1. Es importante mencionar que en la tierra del verso 2 ya hay agua, y esto solo confirma que la expansión o cielos del verso 6 y 7 son el espacio entre el suelo y la atmósfera, o el cielo que conocemos a simple vista, porque dice el verso 7: e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó a Dios a la expansión cielos en el día segundo. Después en el verso 9 nos confirma nuevamente que la expansión creada en el verso 6 y 7 son los cielos que vemos, porque dice: dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos. ¿Cuáles cielos? Los que fueron creados en los versos 6 y 7, porque es de lo que está hablando. En un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Verso 10: y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. ¿Y qué es lo que está arriba de los mares y de la tierra?
El espacio aéreo donde vuelan las aves. Por lo tanto, los cielos o la expansión de los versos 6 y 7 no son los cielos o la expansión del verso 17 donde Dios puso el sol, la luna y las estrellas de los versos 14, 15 y 16, sino los cielos debajo del espacio donde vuelan las aves que Dios creó en el verso 20. Y debido a que las aguas no fueron creadas en el día primero, ni en el segundo, ni en el tercero, ni cuarto, ni quinto, ni sexto, bien podemos reforzar la idea de que Dios solo estaba ordenándolo todo o acondicionando la tierra para que fuera un lugar habitable para el hombre que habría de ser creado en el día sexto. Porque de la formación de los mares que se mencionan no se dice que fueron creados, sino que dice, verso 9, dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos. ¿Cuáles aguas? Las que Dios separó en el verso 7 y que se mencionan en el verso 2 al momento de hacer brotar la expansión. Y a la reunión de las aguas llamó mares según el verso 10. Entonces, y debido a que los mares no fueron creados en ningún día, sino formados, debemos considerar la idea de que los cielos y la tierra fueron creados antes del primer día, en un momento. Como dice la Escritura, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, después Dios fue acondicionando y ordenándolo todo. Y si el agua no fue creada en ninguno de los 6 días donde Dios está terminando su creación, ¿cuándo fue creada? Como ya lo hemos dicho, en el principio antes del primer día según el verso 1 y 2, porque de todas las cosas que fueron creadas se dice en qué día, pero no así de las aguas. De hecho, el agua se menciona por primera vez en el verso 2 después, y por segunda vez en el verso 6 y 7, después en el verso 9, después en el verso 10, de manera que hasta el verso 10 las aguas se mencionan 3 veces. 1, donde el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas según el verso 2. 2, al momento del surgimiento, creación de la expansión según los versos 6 y 7. 3, en la formación de los mares y en el surgimiento, aparición de la tierra, según los versos 9 y 10. Pero en ninguno de estos versos se dice que el agua fue creada, simplemente está ahí como algo que fue creado, pero fuera de estos 6 días de creación. Después el agua, ahora llamada mares, se menciona en el verso 20, pero ahora no simplemente están ahí, ni siendo separadas, ni formando mares, no. Ahora están produciendo seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra. Es como si al principio la tierra del verso 1, antes de ser ordenada y acondicionada, fuera solo un conjunto de aguas que contenía los elementos necesarios para que surgiera la vida como la conocemos, la tierra que se descubre según el verso 9, o la expansión que brota o surge de en medio de las aguas según el verso 6 y 7, y los seres vivientes y las aves que produjeron las aguas del verso 20, y los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron. Según el verso 21, porque es de las aguas y de la tierra que surge todo ser viviente, y aun la tierra surge o se descubre a su vez de las aguas según el verso 9 y 10, donde dice, dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Es como si la tierra estuviese contenida o mezclada juntamente con el agua, y tal vez en parte por eso se diga que la tierra estaba desordenada y vacía. Verso 2, desordenada porque no había orden, y vacía porque no había ningún ser viviente creado al momento de Dios crear los cielos y la tierra del verso 1. Entonces decimos que del agua y de la tierra surge todo ser viviente. Ya mencionamos los seres vivientes que las aguas produjeron, por lo que es necesario mencionar las formas de vida o seres que la tierra produjo por mandato divino, versos 11 y 12, vida vegetal, verso 24, seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y aun el hombre fue formado del polvo de la tierra, solo que a diferencia de los animales el hombre recibió la vida directamente del soplo de Dios, aliento de vida. Según Génesis capítulo 2 verso 7.
Tal vez por esta razón el apóstol Pedro nos dice en la segunda carta que lleva su nombre en el capítulo 3 verso 5: estos ignoran voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo tanto, concluimos que sí, que al principio creó Dios los cielos y la tierra antes del día primero, donde la tierra es un conjunto de aguas que contiene todos los elementos para que la vida como la conocemos sea posible. Porque el verbo crear en el original es el verbo bara y solo se utiliza en el verso 1 y no en los 6 días donde Dios crea todas las cosas. De manera que Dios simplemente estaba formando y o creando todo lo que habría de llegar a la existencia por la orden de la palabra de Dios, como se muestra en los versos 3, 6, 9, 11, 14, 20, 24 y 26, porque de las cosas que Dios creó en el día segundo, tercero y quinto surgen, se producen o brotan de las aguas y de la tierra, y la tierra a su vez surge o brota de las aguas, versos 9 y 10, de manera que todo lo que existe en la tierra, toda forma de vida, ya sea vegetal o animal, surge del agua. Incluso el hombre es formado de la tierra, solo que del hombre se dice en el capítulo 2 verso 7: entonces Jehová Dios formó el hombre del polvo de la tierra, de modo que todo lo que pertenece a la creación en el orden de los días en que fueron creadas solo la luz, el sol, la luna y las estrellas, y por razones obvias no se dice que surjan o broten del agua, o sí. Y no solo vida animal, vegetal y peces, sino que incluso la expansión o atmósfera, a lo que Dios llamó cielos según los versos 6, 7 y 8. Pero regresándonos al verbo bara utilizado en el verso 1 del capítulo 1, su definición clara y llana es crear, absolutamente, crear. Algunas otras definiciones del verbo crear son sacar o producir una cosa de la nada. Fundar o hacer que empiece a existir algo. Y en teología la definición es hacer Dios algo de la nada. Alguien alguna vez dijo que la afirmación de que Dios creó de la nada no es correcta, porque Hebreos 11:3 dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De modo que la persona que dijo esto sugiere la idea que lo que no se veía bien pudieran ser materiales o elementos que no conocemos o podemos siquiera imaginar, simple y sencillamente por no estar en nuestra dimensión, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y tal vez técnicamente no sea correcto decir que Dios creó de la nada, o tal vez sí, pero sí se puede utilizar la expresión solo para darnos el entendimiento de que, si el universo no está y después de Dios hablar o dar la orden de que exista, está, simplemente está y existe, visible y palpable. Tal vez sí se puede decir que Dios creó de la nada por lo que acabo de mencionar. El universo no está y después del mandato divino está ahí como algo real. Y tal vez no se pueda decir que Dios creó de la nada, porque Dios creó el universo de sí mismo con la palabra de su poder, y con la cual asimismo sustenta todas las cosas, según Hebreos capítulo 1, versos 2 y 3, como dice la Escritura, porque en Él vivimos, y nos movemos, y somos. Hechos 17, 28, alguien tal vez se haga la pregunta ¿qué había antes de la creación del universo? Y tal vez instintivamente su respuesta sea nada, pero la nada no existe, es solo un concepto para darnos una idea de la ausencia de algo, de modo que una definición de la nada bien pudiera ser esa, la ausencia de algo, sean átomos, moléculas o cualquier partícula por más diminuta que ésta sea. Entonces, ¿qué había antes de la creación del universo? La respuesta es muy sencilla: antes de la creación del universo estaba Dios en el lugar de su habitación, y en un momento, en algún punto en la eternidad, cuando Dios así lo dispuso según el designio de su voluntad y conforme a su propósito de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra, creó Dios los cielos y la tierra. Recordemos que Dios llama a las cosas que no existen, como si existieran. Según Romanos 4, 17, un ejemplo de que Dios llama a las cosas que no son como si fueran y éstas llegan a ser, lo encontramos en Abraham. Dios le dijo a Abraham que sería padre de muchedumbre de gentes y que su descendencia sería como las estrellas del cielo. Siendo Abraham un hombre de 75 años y Sarai su mujer una mujer estéril entrada en la vejez con aproximadamente 65 años. Cuando Dios hace esta promesa a Abraham, no solamente no tenía hijo, sino que su mujer era estéril y ambos eran de edad avanzada, por lo cual era imposible que esto sucediera, pero Dios llama las cosas que no son como si fuesen y son.
Por Abraham es que la nación de Israel existe, en otras palabras los israelitas son descendientes de Abraham, Dios cumplió su promesa y Abraham llegó a ser padre de muchedumbre de gentes y no solo lo es de la nación de Israel, sino que es el padre de la fe donde en sentido figurado todos los creyentes en Cristo los hijos de Dios nacidos de nuevo descendientes de Abraham somos. Según Romanos 4:16 de modo que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Y Abraham llegó a ser padre de muchedumbre de gentes y su descendencia como las estrellas del cielo. Regresando al principio el verbo bara solo es usado en el verso 1 porque de las demás cosas que fueron creadas surgen de otras ya creadas por ejemplo. En el día segundo verso 6 luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas, como vemos el cielo o la expansión, parecen emerger de la separación de las aguas, el verbo utilizado en este enunciado es el verbo jabá que en español es el verbo ser, como podemos ver los cielos llegaron a ser por la orden que Dios da, si bien es cierto que está creando los cielos no los está creando de la nada como en el verso 1 cuando utilizo el verbo bara, sino que los crea de la separación de las aguas versos 6, 7 y 8. Y lo mismo pasa con la tierra se descubre o se deja ver o toma forma como resultado de la reunión de las aguas verso 9, aquí el verbo utilizado en el original es el verbo kavá y su traducción literal es atar, ligar, por lo que la traducción, júntense, en Reina Valera es muy apropiada ya que describe perfectamente lo que Dios hizo verso 10, y a la reunión de las aguas llamo mares, como hemos visto la tierra emerge o toma forma como resultado de la reunión de las aguas, es como si Dios estuviese separando los elementos de aquel conjunto de aguas que había creado antes del día primero cuando dice la escritura en el principio creó Dios los cielos y la tierra y también con la vida vegetal sucede exactamente lo mismo verso 11, cuando Dios dijo, produzca la tierra hierba verde. El verbo utilizado en este verso para el verbo producir es dasa y su traducción literal o primaria es brotar. Este verbo brotar nos dice claramente que la vida vegetal brota de la tierra, dándonos una idea clara de que la tierra contenía los minerales y todas aquellas cosas que harían posible la vida vegetal, porque dice, brote de la tierra hierba verde. Versión RB produzca la tierra hierba verde y no quiero ser repetitivo, pero sí enfático por eso diré que en el verso 20 sucede lo mismo otra vez cuando dijo Dios. Produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra. Se da cuenta, nuevamente la vida en este caso los peces y las aves salen de otra cosa ya creada en este caso del agua. En el original el verbo utilizado aquí para producir es el verbo sharatz y su definición es bullir o hervir y de esa agitación en ese momento de las aguas que Dios creó con la orden de su palabra el agua produjo peces, aves, monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie versos 20 y 21 y por último y para dejar claro este punto o esta idea, leeremos el verso 24, luego dijo Dios. Produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie y fue así. Como podemos ver este versículo es demasiado claro y creo que ayuda a soportar la idea de que Dios simplemente esté ordenando, creando y acondicionando los cielos y la tierra que creó en el principio antes del primer día, porque es de la tierra que separa de las aguas que Dios trae a la existencia la vida animal, verso 25 e hizo Dios animales de la tierra según se generó, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. El verbo utilizado en RB es producir la tierra seres vivientes, aunque no es el mismo utilizado en el original, si nos da la idea de que la vida animal surge de la tierra, afirmando una vez más la idea que hemos mencionado anteriormente. En el original el verbo utilizado es yatzá y su traducción es ir, traer, fuera en una gran variedad de aplicaciones. Es como si Dios hubiera dicho salgan de la tierra animales, ganado etc. con lo que hemos dicho hasta aquí y al decir que la vida surgió del agua y de la tierra. No estamos sugiriendo que la evolución sea verdad, simplemente tenemos esta idea porque la palabra de Dios así lo enseña.
Con respecto a este asunto creemos lo que dijo un predicador, que Dios creó animales y todo ser vivo grandes, es decir en madurez, algo así como en una vida adulta, aunque sin relación con el tiempo, debido a que acaban de ser creados, el tiempo no ha pasado por encima de ellos todavía, pero ya son adultos refiriéndonos exclusivamente a madurez en tamaño, fuerza con la capacidad de reproducirse y de valerse por sí mismos, de manera que desde el principio hasta hoy Dios simplemente sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, de modo que la creación fue solo una vez en el principio, en los primeros 6 días de la creación, porque del séptimo se dice que Dios reposó en él. Por lo que todo animal y todo ser vivo, plantas, y demás simplemente se reproducen habiéndoles dado Dios la capacidad de reproducción. Muy probablemente haya personas que digan, e incluso la misma ciencia, que el orden de la creación presentada en Génesis no es posible porque, por ejemplo, en el caso de las plantas dirán que la vida vegetal no es posible sin la energía del sol, y decimos esto porque fue en el día tercero que Dios creó la vida vegetal y fue hasta el día cuarto que Dios creó el sol, la luna y las estrellas. Por lo que alguien dirá que simplemente no es posible porque las plantas no pueden subsistir sin la energía del sol, pero deben saber que todas las cosas fueron creadas por la palabra de Dios y que por la misma palabra subsisten hasta hoy. De manera que Dios no necesitó de la energía del sol para crear la vida vegetal, ni nada que Dios haya creado necesita de algo más, Dios simplemente dio la palabra y todas las cosas vinieron a la existencia y llegaron a ser, pero ahora la manera de Dios mantener o sustentar la vida como la conocemos, si es por medio de cosas que la ciencia puede explicar. Por ejemplo, para la alimentación, crecimiento y reproducción de las plantas es necesario la polinización y la fotosíntesis y todo ese tipo de cosas que la ciencia puede explicar, que hace posible que la vida continúe. Pero los hijos de Dios creemos que la Biblia contiene la palabra de Dios y que su palabra es verdad, absoluta, inmutable e inerrante. Si bien es cierto que hay cosas que en apariencia pueden sonar ilógicas y que al menos en mi caso muy probablemente no podamos explicar y no entender en su totalidad. Creemos que son verdad, porque la palabra de Dios lo dice, en otras palabras, creemos todo lo que la palabra de Dios dice, aun cuando haya cosas que parezcan ilógicas, por ejemplo. Los cristianos verdaderos creemos que Jonás estuvo en el vientre del pez por 3 días y 3 noches, aunque esto parezca ilógico. Ilógico porque creo que la ciencia afirma que no es posible que un ser humano sobreviva 3 días dentro de un pez después de haber sido tragado, porque el aparato digestivo del pez simplemente molería, desharía el cuerpo de la persona en cuestión. Sin embargo, los hijos de Dios creemos que el relato de Jonás fue verdad aun cuando suene ilógico o imposible. De hecho, fue el propio Jesús que afirmó que el relato fue un hecho veraz e histórico. Cuando los escribas y fariseos pedían señal, Jesús respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez por 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, por lo tanto podemos afirmar que el orden presentado en Génesis es veraz y que las cosas hechas fueron creadas en el orden en que están escritas, por el simple hecho de ser la palabra de Dios quien haga tal afirmación. Lo que he escrito acerca de la creación es lo que creo Dios me ha hecho entender, y debido a que hay muchas cosas que no se mencionan en la Biblia al respecto, solo podemos después de indagar e inquirir sacar conclusiones. Dios nos ha dado una mente con la capacidad de razonar, aun así si estoy equivocado o alguien no está de acuerdo con las cosas dichas en este tema, agradecería que me corrigiera o me sacara de mi error con argumentos basados en la palabra de Dios. De lo contrario, preferiría que se evitara la molestia de comentar algo, es decir, si no tiene argumentos bíblicos, por favor absténgase de comentar. Dios bendiga a los que son de la fe de Abraham, aquellos que han creído en el Señor Jesucristo para salvación. Shalom Uraja.